por el maestro, Señor, para que también sea con claridad para poder entender estos Amén. pasajes, Señor. Bendice a cada hermano y hermana según, Señor, su necesidad. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Para mí es sumamente importante una oración antes, así, y más con una autoridad como Marita. La verdad que un lujo. A ver, compartir pantalla. Resulta que me están tocando algunos capítulos dar de la carta de los Corintios, que yo le decía al Señor, qué capítulos tan aburridos que me toca dar, se me van a dormir todos. Y resulta que hoy venía del centro para acá en la camioneta y venía escuchando una prédica de un individuo que decía que ni los maestros ni los predicadores estamos llamados a entretener a nadie, a entretener a nadie. O sea, no estamos llamados, ni los cultos son para entretener a nadie. O sea, uno tiene que enseñar así que a hermanos, si logro aburrirlo, les pido disculpas, pero la idea no es entretenerlo, sino transmitir conocimiento en la medida que uno puede también transmitirlo. Porque a mí me pareció al comienzo un poco así la lectura del capítulo anterior que di, del que voy a dar el domingo. No, el anterior no, lo di el domingo pasado. Bueno, Laura levantó la mano. Laura, dale. Bueno, no sé si te sirve de consuelo, Marcel, pero Yo, por más allá de que te parezca aburrida o entretenida lo que vayas a decir, no sabes la realidad del que está enfrente y capaz que lo que vos decís es lo que necesitas escuchar. eh, Así que no te sientas mal. no, no. Una de las cosas que hago yo es orar por descubrir temas en los textos. Y, y miren que el Espíritu Santo trabaja porque me aparecen los temas, es increíble, increíble, pero bueno, no es increíble, es así, es así. Bueno, queridos hermanos, estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, y siempre es bueno refrescar y tener el contexto de esta carta muy presente. Esta carta tiene mucho que ver con la defensa de Pablo de su ministerio. La defensa de Pablo de su ministerio. Eh, eh, Ocurría, como ocurre hoy en día, eh, que empiezan a aparecer, se empiezan a filtrar en las iglesias. Acá ya se usa la palabra iglesia, está en el capítulo 8. eh, Se empiezan a filtrar falsos maestros, individuos que quieren influir, individuos que quieren dar sus conceptos, no lo que dice la palabra de Dios. Y le pasaba a Pablo en el siglo I, así que qué consuelo para todo el resto, ¿no? Pablo tenía, como no estaba viviendo en Corinto, él estaba en sus viajes misioneros, probablemente estaba en Éfeso, eh, en su ausencia, otra gente quería liderar y quería llevar, desprestigiaba y desautorizaba a Pablo, porque Pablo parece que no era un individuo que tuviera mucha elocuencia, mucha retórica, no era un individuo era un individuo que justamente lo que le pasaba era que vivió un montón de tragedias, porque él fue torturado, encarcelado, apaleado, y eso no era como alguien exitoso en términos mundanos. Por otra parte, Pablo era un individuo humilde, económicamente hablando era humilde. Él trabajaba haciendo tiendas, pero no todo el tiempo, porque no le permitía la tarea misionera. Y había cierta visión en Corinto, basada más que nada en el mundo grecorromano, en los sofistas. Los sofistas eran individuos que enseñaban filosofía y cobraban
y había unos que tenían escuelas grandes, y bueno, económicamente les iba bien. Eh, y entonces de esa manera iban desprestigiando a Pablo. También había filtraciones con los grupos judaizantes y desautorizando también a Pablo, que fue llamado a predicar a los gentiles. Acá tenemos un tema que ya se viene preparando, se venía preparando en el capítulo 8. El tema aquí eh, tiene que ver con una situación y es este, Corinto. Bueno, como ven en el mapa, ustedes recuerdan, Corinto acá accede, es un istmo, acá está la península de Acaya, acá está el continente unido por un istmo es un pedazo de tierra que une, y entonces Corinto tenía salida a dos mares, a lo que hoy es el mar Adriático y a lo que es el mar Egeo. Y entonces eran dos puertos, y entonces la zona de Corinto era una zona rica de comercio, de tráfico, de mucha gente que va, viene, compra, vende. Fíjense, yo encontré alguna información que, que era una ciudad muy antigua, pero muy antigua ya del Neolítico, porque claro, estaban cerca los dos mares. Cuando se establecieron los primeros pobladores de la colina del Acrocorinto, desde los siglos IX, experimentó un auge que la convirtió en la ciudad más grande de Grecia, experimentó un auge económico. Y ya Homero, el autor de la Ilíada, de la Odisea, de todos esos libros, le dio el apelativo de rica. Entonces, Corinto tenía esa tradición. Hoy, si ustedes van, si alguien va a esta zona, podemos ver el mercado. Esto es el mercado de Corinto, precioso toda esta zona acá. Acá está el templo, porque siempre están los templos, ¿no? Y creo que es el templo de Apolo, que también era un negocio, ¿no? Acá habían ofrendas. Bueno, entonces tenemos una ciudad que de acuerdo a la situación de la región, era próspera, tenía una situación económica próspera. En contrapartida, en contrapartida, Jerusalén. Jerusalén. Vamos al mapa otra vez. Sí. Jerusalén, acá tenemos Corinto, donde está este globo rojo, y Jerusalén está en lo que hoy es Palestina, en ese momento era Judeo Samaria. Acá está Jerusalén. Jerusalén, hay registros, datos históricos por historiadores muy antiguos como Tácito, Flavio Josefo, de que a partir de la década del 41, 42, del 40 por ahí, cuando el emperador era Claudio, se produjo una gran una gran hambruna que se prolongó unos años. Eso se debe a sequías eh, y las hambrunas son terribles, terribles. Eh, pero además, el otro tema que había en Jerusalén es que los cristianos que se convertían, los judíos que se convertían, vamos a ser más precisos, los judíos, porque Jerusalén es toda una parte de los judíos, ¿no? Se convertían al cristianismo, sufrían eh, en cuanto que no eran contratados, tenían problemas económicos porque no conseguían trabajo, tenían dificultades económicas para comprar, vender, ser jornaleros, tenían dificultades, tenían un rechazo. Fíjense que los apóstoles eran judíos, Jesús era judío. Eh, entonces, eh, la situación económica de Jerusalén en este momento de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia cristiana de Jerusalén, era mala. Entonces Pablo, en el capítulo 8, el capítulo anterior, que creo que lo dio Aldo, me parece que lo dio, eh, ya se hablaba de la ofrenda, de una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Una ofrenda no para Pablo, no para Pablo cambiar el auto, no, una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Eh, Otro sentido que tiene esa ofrenda era también
ver la unidad de la iglesia. No puede ser, porque acá estamos en Europa. Corinto es Europa. Corinto es Europa. Son las primeras iglesias cristianas en Europa. Esto es Europa. Y esto es Asia. Y la iglesia de Israel, de Judá, Judeo, Samaria, esta zona acá, Pablo lo que quería es que se terminara el concepto de judío y gentiles. Todos somos uno ante Cristo. Ni hombres, ni mujeres, ni judíos, ni gentiles, ni esclavos, ni libertos. Está en la carta de los Colosenses esa frase, que es un concepto sumamente importante y valioso, especialmente para el contexto histórico de la época, ¿no? Este, equiparaba a la mujer con el hombre, equiparaba al esclavo con el amo, todos ante Dios en un mismo nivel. Y la idea era romper entonces ese concepto de judío y gentiles. Y entonces que los hermanos, los gentiles, ofrendaran ante las necesidades de Jerusalén. El capítulo 8, en el capítulo anterior, tenemos el tremendo ejemplo conmovedor de la iglesia de Macedonia, que ahora les voy a mostrar el mapa. Porque los macedonios, la iglesia de Macedonia, la zona de Macedonia, les voy a mostrar después, los macedonios estaban en una situación económica muy inferior a los corintios, los macedonios. ¿Por qué? Porque eran lugares donde se sufrieron muchas guerras y todos estaban bajo el Imperio Romano, pero la situación económica de los macedonios era bastante complicada. Sin embargo, vamos a ver que los macedonios querían participar en la ofrenda a los santos de Jerusalén. Vamos a ir a los textos y vamos a repasar todo eso. El capítulo 9 arranca así. Yo estoy con la Reina Valera del 60, acá el peor, también 1909 más antiguo también. Dice, porque en cuanto a la administración de ayuda para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual ya no me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada, está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado la mayoría. Estos son los versículos 1 y 2. Cuando dice, porque en cuanto a la administración, esta palabra administración, que tiene que ver con servicio, da la idea de que este servicio de la ofrenda es como la ofrenda que los sacerdotes daban en el tabernáculo en la época de Moisés y en el templo de Jerusalén. Es decir, los sacerdotes, cumpliendo todos sus turnos y todas sus ceremonias, continuamente estaban ofreciendo ofrendas a Dios para el perdón de los pecados, etc., ¿no? Y acá está dando la idea de que esa ofrenda es como si lo hicieran en calidad como de sacerdotes. Y le está dando ese nivel a la iglesia acá sería la gente de Corinto y de Macedonia. Y después dice, porque en cuanto a la administración de ayuda para los santos, por demás me es escribiros. ¿Y esto por qué? Porque se supone que cuando Pablo planteó este tema ante los corintios, dijeron, sí, enseguida vamos a ayudar, pero después pasó un tiempo y se puede inferir de los textos, que se desinflaron, que perdieron interés, probablemente por la labor de los falsos maestros ante la ausencia de Pablo. Entonces, Pablo, advertido de esta situación, le dice, por demás me es escribir, como yo ya sé que ustedes van a ofrendar, por demás, pero había una situación ahí, ¿no? Pues conozco vuestra buena voluntad,
tal vez hay algo de ironía acá. La segunda carta de los Corintios nos muestra los problemas de una iglesia, que no son los problemas exclusivos del siglo XX, del siglo XXI, no, siempre hubo problemas en las iglesias, ya desde el siglo I. Se acabó aquel amor que muestra el libro de los Hechos, que compartían todo y vendían, no, enseguida se acabó, o no sé cuánto duró todo ese amor. Ya había problemas en las iglesias, y el apóstol Pablo era desautorizado, nada menos que el apóstol Pablo era desautorizado. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, ahora les voy a mostrar Macedonia, que Acaya. ¿Qué quiere decir esto? Macedonia en esa época es toda esta zona y abarca, en esa época, estamos hablando del siglo I después de Cristo, Macedonia. Abarca Filipos. Filipos es donde nació Alejandro Magno, y Filipo era el padre de Alejandro Magno, y ahí nace todo después el imperio helénico. Filipos, fíjense que está Tesalónica, que era la capital de Macedonia en ese momento. Tesalónica, y también está Berea, que no la encuentro acá, pero eran 3 ciudades. Berea aparece en el libro de los Hechos. Esto era Macedonia, todo esto era Macedonia en el siglo I. Cuando se habla de Acaya, es porque es la península esta, donde está Corinto, acá está Corinto, en el istmo. Acaya era lo que hoy es el Peloponeso es hoy, ¿no? Era la provincia romana de Macedonia y la provincia romana de Acaya. Entonces, miren lo que es como información general, nada más se los digo, porque a mí hoy me pregunté cuando estaba preparando esta clase, ¿y Macedonia qué es hoy? Porque yo por lo menos no lo tenía claro. Macedonia hoy no es lo que era antes, porque ya apareció otro país que es Albania. Macedonia hoy es la parte norte, se le llama Macedonia del Norte, es el país, hoy, en el año 2024. 2024 Macedonia es esta zona, y Macedonia del Sur es Grecia. Es decir, al país se le llama Macedonia del Norte, hoy. Digo un dato nada más cultural, nada más para tener una idea. El capítulo anterior, los de Macedonia, dando un ejemplo a través de los siglos, hasta hoy para nosotros, siendo una iglesia, los de Macedonia, siendo iglesias con una situación económica ajustada o empobrecida, ellos querían ofrendar para los hermanos de Jerusalén. Fíjense el capítulo 8, el capítulo anterior dice, y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. Es decir, los de Macedonia, que después son en la carta a los filipenses, se vuelve a recordar la actitud. Es una actitud ejemplar que nos queda hasta hoy, la de los macedonios, la iglesia de Macedonia. Entonces, los de Macedonia que tenían esa actitud, y Pablo la usa para comparar un poco lo que estaba pasando con Corinto. Corinto, teniendo mejor situación económica, se había como, disculpen el término, pero como desinflado, desestimulado. No se explican las razones, pero se infiere que tiene que ser por la acción de los mismos falsos maestros, desautorizando a Pablo. Y ahí Pablo les dice, porque conozco la buena disposición de ustedes que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los de Macedonia, diciéndole que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Pablo un poco ahí usando retórica con los de Corinto. El versículo 3 dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte,
para que, como lo he dicho, estéis preparados. Pablo envió, antes de él ir con gente de Macedonia a Corinto a buscar toda esa ofrenda, antes envió a, a Tito seguramente y a otra gente para que les recordaran a los de Corinto que se iba a levantar la ofrenda para los de Jerusalén. Esa gente, esos hermanos que Pablo envió, no son mencionados. Hay mucha gente, yo recordaba el domingo pasado lo mismo, que hay mucha gente en la Biblia que cumple una función importante en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero no aparecen sus nombres, no aparecen sus nombres, pero son importantes. Eso nos lleva al concepto de que no hay nadie que no sea importante en el plan de Dios. Todos somos importantes. En la tarea más mínima, todos somos importantes para Dios. Nadie se crea más que otro porque es así. Todos cumplimos importantes tareas. Eh, Les recuerdo, por ejemplo, un pasaje del Antiguo Testamento en que los hermanos de José estaban buscando a José. Ahora más o menos, no, sí, estaban buscando a Jacob mandó a buscar, a encontrar a los hermanos de José, y encontraron a un señor que no se da el nombre, y ubica a los hermanos de José, ese señor. Y gracias a que eso se ubicó, toda esa historia, se empieza toda una historia que salva de la mortandad, de la hambruna, a Egipto y a Israel, porque al final José termina en Egipto, y toda la historia, ¿no? Hay muchos individuos que no tienen importancia, no tienen nombre, pero no tienen nombre, pero tienen importancia en el plan de Dios. Después dice, eh, no sea que si vinieren conmigo macedonios, o sea, él mandó primero a la gente, a estas personas, a recordarles que había que hacer una ofrenda a Jerusalén. No sea que si vienen conmigo macedonios y hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros. Él mismo se incluye como parte de la iglesia de Corinto. Pero después dice, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Es decir, no sea cosa que si yo hoy voy con los de Macedonia a buscar la ofrenda, resulta que ustedes no tienen ninguna ofrenda preparada. Entonces les mandé hermanos antes para que les recuerden que hay que preparar la ofrenda para los de Jerusalén. El versículo 5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad anteprometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Acá se toca un tema importante y arranca todo un tema. Vamos a ver los versículos ahora, que es una actitud que debería ser parte del ADN de un cristiano, y es la generosidad. La generosidad. Nada, no puede ser que Pablo, que era una autoridad, apareciera y ahí sí se sintieran obligados a hacer una ofrenda, sino que él lo que pretende es que reaccionen, reflexionen. Por eso mandó a estos hermanos antes, para que estén preparados y no quede como una exigencia por la presencia de él y se sientan obligados a hacer una ofrenda. Fíjense, ahora vienen los versículos que son como principios bíblicos, ¿no? Como que pueden extraerse y aplicarse a muchos conceptos. Tenemos que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Buscando una metáfora agrícola o agropecuaria, apela a algo que iban a entender perfectamente. Si yo tiro pocas semillas, habrá pocas plantas. Si tiro muchas semillas, habrá más plantas.
Eh, ¿Qué concepto tienen ustedes de generosamente o generoso, generosidad? ¿Qué dicen si les digo, si alguien les pregunta qué es generosidad? ¿Qué dirían ustedes? Estar dispuesto a ayudar en muchos planos, ¿no? En Porque muchos planos. acá se está hablando de, en fin, de lo monetario, de lo económico, pero de todas maneras, yo creo que Pablo igualmente habla en un plano amplio, ¿no? En cuanto a la generosidad, la ayuda, en muchos sentidos, ¿verdad? La compañía, el escuchar, este, el estar con el necesitado, ¿no? Y sembrar, obviamente, también tiene que ver creo que tiene que ver también con el tema de sembrar en el reino de los cielos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? No es que sembramos con el hecho de recibir con esa idea, ¿no? Recibir en el momento, sino que sembrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Y no pensando también en recibir, sino desinteresadamente. También eso tiene que ver con generosidad, ¿no? Una actitud desinteresada, ¿no? Ayudo bueno, porque ayudo, porque Para mí, eso es lo que siento. ese punto para mí es re importante que estás tocando ahora. Re importante. ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir algo más? El texto dice, el que siembra escasamente también segará, o sea, cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. La cuestión es, ¿qué, qué cosa cosechamos poco o cosechamos mucho? ¿Qué les parece? ¿A qué hace referencia el texto? ¿Qué podemos hablar acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo ven ustedes? Fíjense que este versículo es muy usado en las iglesias que fundamentan mucho, ¿cómo se llama? La teología de la prosperidad. Mucho, mucho. Lo usan básicamente este versículo. Y muestran un billete. ¿Quién va a dar más que este billete? Porque la Biblia dice que siembra mucho, cosechará mucho. Desprestigiando el versículo totalmente, ¿no? Porque en realidad son iglesias que sirven al demonio, no sirven a Dios, porque eso no es cristianismo. Es para que la gente busque. Dale, Marcelo, habla tranquilo. Sí, me parece, digo, no, habría que ver bien el contexto del versículo en el capítulo y el capítulo en el libro, pero creo que una posible interpretación puede ser de que el que siembra poco cosecha poco y el que siembra mucho cosecha más. Creo que puede ser por el lado del compromiso, porque el que no tiene verdadero interés, el que no es verdaderamente generoso o no hace las cosas con amor, va y tira la semilla que cuadró. Bueno, me mandaron sembrar acá, voy, tiro ahí para decir que hice algo, tiré lo que había, lo que cuadró, a cumplir, más nada. Y no hay compromiso, no hay amor, no hay voluntad de hacer las cosas por la satisfacción personal y en este caso además por un servicio a Dios. Y me parece que por el otro lado, el que siembra mucho, porque está comprometido, igual, vamos a decir, hasta hace horas extras, y si le sobró un poco de semilla, a pesar de sembrar mucho, igual busca otro lugar donde poderla echar para aprovechar esa semilla, va a recibir más en eso, el salario de la satisfacción personal de hacer las cosas bien, el alimento para el alma de trabajar a la gloria de Dios y hacer las cosas a la gloria de Dios, y ese es ese alimento que te genera más impulso, más energía para seguir adelante. Me parece que podría ser una posible interpretación. También, ¿cómo no? Yo ¿Alguien quiere hablar? quiero, Sí,
Yo pienso que nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. O sea, Él se dio a sí mismo con generosidad, dio todo, nos dio parte, ¿sí? Y si nosotros actuamos de la misma manera, estamos actuando, seríamos hijos de Dios, porque estamos obrando como Él obró. Esa es mi opinión. ¿Alguien más que quiere decir algo con ese tema? Marcel, para mí Dale. el sembrar es el dar y la actitud del corazón, ¿no? Uno puede sembrar en el otro, ¿no? Puede sembrar compañerismo, alegría, dicha, puede sembrar, no sé, acompañar, ser compañero, puedes, o sea, no solo se refiere a sembrar en el sentido de dar cosas económicas, ¿no? Puede dar tiempo y uno siembra eso, ¿no? La consecuencia de eso. Me parece que va más por ahí la actitud del corazón y cumplir el mandamiento como hijos de Dios de dar a los demás, ¿no? En todos los aspectos. ¿Alguien más que quiera hablar de este tema? Ahora vamos a ver más versículos y vamos a ir fortaleciendo un poco los conceptos, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos acá un formador de peso que dice que esta cosecha debe ser entendida en ambos términos. Es decir, recompensa espiritual y también recompensa material. Y yo les voy a decir, les voy a dar un testimonio que conté el domingo. Yo, cuando empecé en la iglesia, por ejemplo, ofrendaba si me sobraba, ofrendaba si tenía, después de tantas cosas. Y, y resulta que estoy hablando de la década del 80 más o menos. Y, y viví una situación económica muy mala que empecé a pedir plata prestada, estaba casado, todavía no tenía hijos, pero estaba complicadísimo, porque me estaba yendo muy mal laboralmente, no tenía un empleo, estaba re complicado. Y en la iglesia, Lemuel hizo un curso sobre mayordomía y preguntó, fíjense que hace casi 40 años lo que estoy contando, y preguntó en el presupuesto qué es lo primero que se pone en el presupuesto de una familia. Y yo salté diciendo, bueno, la comida o la vivienda, y todos hablaron más o menos el mismo estilo. Todos dijeron lo mismo, porque sin comida tenés que comer, la vivienda tenés que tener un lugar donde dormir. Y la reflexión era que no, lo primero es Dios. Y a mí me costó entenderlo, pero desde el momento, yo les digo mi testimonio, hasta hoy por lo menos, no sé mañana, desde el momento que entendí que de lo que cobraba, lo primero era para el Señor, hace más de 40 años, nunca más tuve que pedir plata prestada. Lo digo así. Y estuve ajustado. Y tuve hijos, toda esa historia, ¿no? Es decir, Dios proveyó. Y también recuerdo un episodio, también de la década del 80, que estaba mal económicamente, pero no me faltaba nada, estaba mal económicamente, no cobraba nada, porque uno piensa que los abogados somos ricos, pero no es así. Si no nos pagan los honorarios, no cobramos nada. Entonces, me acuerdo que tenía un billete en el bolsillo. Y me iba caminando de mi casa al trabajo para no gastar nada, hasta que tenía un auto viejo todavía, todo roto. Y, y me encontré en la calle Guayabo con una mujer que estaba en la miseria total, que me pidió, una mujer mayor, que me pidió algo de comer. Y yo tenía solo un billete en el bolsillo y no tenía ahorros. Y lo que hice, sin dudar, fue darle el billete, cosa que no sería racional. Llego al estudio y ese día nos pagaron un honorario que habíamos dado por perdido, que nunca más pensábamos cobrar. Y no me olvido más de estas cosas. Y así me pasó miles de veces, un montón de veces. Pero claro, vamos a hablar del tema de las actitudes, ¿no? Acá hay proverbios, ¿no? Hay quienes reparten y les ha añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Eh, estas promesas que son
bendiciones, como en Filipenses, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Qué cosa nos falta? Tenemos carencias materiales y de las otras, y todas las otras, tan importantes, ¿no? Este, por ejemplo, bendiciones espirituales. Fíjense, la gente que se entrega totalmente, todo aquel que deje casa, su hermano o hermana o padre, ese desarraigo, deja su país, deja su familia, y todo por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, dice eh, Jesús, ¿no? Eh, Estuve hace menos de una semana ay, en Cartagena de Indias, Cartagena de India en Colombia. Es una ciudad colonial que fue muy importante por el tráfico de esclavos y comercio que había allí, y piratas. Y me encontré en la calle con la escultura de Pedro Claver. Pedro Claver. Y yo había leído la historia de Pedro Claver en los libros de historia del cristianismo de Justo González. Justo González tiene 2 libros de historia del cristianismo que son para leer en vacaciones porque uno se entretiene leyendo todo eso. Y ahí se habla la historia de Pedro Claver. Pedro Claver fue un joven sacerdote católico que era español, catalán, vino a la zona de Cartagena de Indias, donde había un tráfico de esclavos espantoso, espantoso, de una crueldad terrible, y él los esperaba cuando llegaban los barcos de África, con los que quedaban vivos en condiciones terribles, ahí iban bajando los negros esclavos, él los esperaba con canastas de comida y con traductores para hablarles y hacerlos sentir personas. También formó una especie de hospital, porque por todas las pestes que tenían, y él ayudaba y bendecía a toda la gente. Él se dedicaba a los esclavos. Llegó a decir que él era esclavo de los esclavos, así. Tenía muchos problemas justamente con los españoles en ese sentido, ¿no? Porque no quería, ni siquiera quería confesar a las damas de la sociedad, ¿no? Él quería dedicarse a los esclavos. Pero resulta que entre las pestes que había en esa época, y él curando y buscando curar y ayudar a los esclavos, se agarró él de una peste. Y, y él cayó enfermo, y curiosamente nadie lo cuidó, ni siquiera los esclavos. Le pusieron un negro esclavo para que lo cuidara, pero era un hombre que estaba muy resentido con la esclavitud y empezó a pegarle y a maltratar a Pedro Claver. Pedro Claver murió, y así murió. Es decir, puede ocurrir que la generosidad no reciba lo que uno espera en la tierra, por lo menos. Porque hay ejemplos así. Por tanto, todas esas teologías de la prosperidad y cosas así, puede haber bendiciones materiales, yo creo que sí que puede haberlas, para que no nos falte nada, pero puede haber de las otras. Pero claro, la promesa más importante es la perspectiva del cielo, de la vida eterna, porque seguramente a Pedro Claver lo vamos a ver sentado en un buen lugar. Marcel, Sí, pensando un poco en lo que decís ahora y lo que dijo Aldo hace un rato, ¿no? De sembrar en el reino de los cielos, ¿no? Aquel versículo, ¿no? Buscad primeramente el reino del cielo y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas, ¿no? Todo lo que nosotros buenísimo. necesitemos en Dios lo vamos a tener. Lo que Dios crea que sea necesario para nosotros lo vamos a tener. Ni más ni menos, vamos a tener lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y bueno, nuestra responsabilidad es sembrar en el reino de los cielos, ¿no? A los corintios le tocaba sembrar en el sentido monetario de ayudar a los hermanos que estaban necesitados en Jerusalén. Y bueno, era su forma en ese momento, pero seguramente en otro momento ellos tenían que sembrar de otra forma, ¿no? Pero tiene que ver con el reino de los cielos, tiene que ver con la justicia de Dios, tiene que ver con esa equidad de Dios, con todo esto que conlleva la santidad y la divinidad de Dios, ¿no? Entonces buscar el reino, como dijo Aldo hace un rato, ¿no? Sembrar en el reino de los cielos, ¿no? Después Dios se va a hacer cargo del resto, ¿no? Ya David decía que
joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, pero no significa este, riquezas, ¿no? Incluso hay un proverbio que dice, manténme el pan necesario, ¿no? Dice un proverbio, ¿no? No sea que me vuelva rico y maldiga, no, me vuelva pobre y maldiga, o me vuelva rico y me olvide, ¿no? Algo así dice el proverbio, ¿no? Además, la analogía de sembrar, uno no siembra dinero, no siembra peras para cosechar peras, uno siembra una semilla que, que tiene que ver con eso, ¿no? Pero va a generar después todo lo demás, ¿no? Lo que te enseña la teología de la prosperidad es que tenés que sembrar plata para recibir plata. Ahí Y está. como que no tiene un sentido ahí, ¿no? La semilla tiene todo un sentido, que ella cae a la tierra, ella se muere, ella se deja de ser semilla para hacer otra cosa, ¿no? Tiene todo un sentido lindo que lo ensuciaron tanto con esto de la prosperidad. Sí, sí. Bueno, características de la ofrenda, podemos encontrar muchos temas, ¿no? Muchos temas. Por ejemplo, tenemos la famosa, este cuadro hermosísimo de la ofrenda de la viuda pobre, ¿no? Es una mujer ahí que la pintan con unos hijitos y la viuda era el concepto de la persona desprotegida, porque como la mujer no se le permitía hacer todas las tareas que hacía el hombre, ahí se acerca al alfolí y pone una moneda. El texto era así, Jesús estaba sentado frente a los cofres de la ofrenda, mirando a la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos. Los otros que echan dinero en el cofre, pues dan lo que sobra y ella dio todo lo que tenía, ¿no? Entonces, más que la cantidad, importa la actitud. Más que la cantidad, importa la actitud. En estos días hay un ministerio que yo estoy participando, se llama Proyecto América. Proyecto América visita lugares muy pobres, van un montón de voluntarios, y estuvieron en Cerro Largo, en una zona de Cerro Largo muy pobre, y ellos van a las barracas y compran materiales y hacen casas con techo liviano, con los ticholos, con un baño y todo le hacen, pero va mucha gente, ¿no? Y le hicieron una casa a una mujer muy pobre, en la miseria, que vivió en unos ranchitos ahí. Y resulta que estos días no, hará como un mes ya, se recibió una ofrenda, porque ahora fueron al Chaco argentino a hacer lo mismo, y recibieron una ofrenda de 1.000 pesos. 1.000 pesos. Que 1.000 pesos, uno dice, no es nada. Pero ¿quién la juntó esa ofrenda? La juntó una señora que se le hizo una casita allá en Cerro Largo, y juntó peso por peso y lo logró mandar. Y entonces alguien dijo, esta ofrenda es mucho más que las que hemos recibido para lo que vamos a hacer, con el mismo concepto de la viuda pobre. Desde la antigüedad, fíjense que cuando a Jesús le hacían preguntas, algunas veces dijo, ¿y cómo era al principio? O sea, por ejemplo, del matrimonio o del divorcio, ¿no? ¿Y cómo fue al principio? Es decir, los primeros 5 libros de la Biblia nos informan muchos conceptos que atraviesan los siglos. Por ejemplo, Caín y Abel. Los dos hacen una ofrenda a Dios, sin embargo, Dios vio bien, dio buena la ofrenda de Abel, porque dio lo mejor de su producción ganadera. No así Caín. El tema es la actitud. La actitud. Otro ejemplo, eh, otro concepto de las ofrendas es eh, no hacer alardes cuando ofrendamos, no hacer publicidad, porque eso empaña la actitud. Por eso cuando des limosna no toques trompeta.
otro concepto en cuanto a ofrendar. Eh, Otro enorme ejemplo también del Antiguo Testamento está en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24, por ahí, que es cuando David, después de todo un evento ahí en que él eh, comete un pecado, el pecado del censo, y hay una mortandad de gente, una tremenda mortandad de gente como consecuencia del pecado de David, y David pide perdón y pide que pare la mortandad, y un ángel le dice que haga un sacrificio en la era de Arauna. La era es un lugar, un terreno, y Arauna era un jebuseo. Un jebuseo era uno de los habitantes anteriores de Jerusalén, no era judío. Entonces, David se acerca al jebuseo, a Arauna, y le dice que precisaba esta tierra para hacer un sacrificio a Dios. Y el jebuseo, pensando que lo iba a matar o algo así, porque él no era judío y David era el rey, el jebuseo le dice, no, no, pero yo te regalo la tierra, te regalo la leña y te regalo los animales para que hagas el sacrificio. Y David, si hubiera sido un vivo, o un avivado, mejor dicho, hubiera dicho, ah, notable, este sacrificio me va a salir gratis. Sin embargo, David dice, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, a Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Es decir, el sacrificio, cualquier ofrenda a Dios, tiene que tener un valor para nosotros. No, no ofrecer sacrificio alguno que no me cueste nada. Es un tremendo ejemplo de David, ¿no? David. Otros tips, otros puntos que tienen que ver con la ofrenda, es cómo está nuestro corazón. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruye, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces está el caso de una persona que estaba con unos amigos que se habían comprado unos autos muy caros, y él teniendo la posibilidad de comprarse un auto caro, se había comprado un auto más económico, y los amigos se burlaron, ¿por qué no te compraste esto? Sos un machete. No, 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 lo que pasa es que a mí este auto más barato que me compré es suficiente. Y con lo que yo hubiera gastado en un auto más caro como el de ustedes, lo invertí en el reino de los cielos. Y le compré un camioncito a una institución que rehabilita adictos, y compré esto, y le hice lo otro, y lo otro, y yo tengo un vehículo que me es suficiente. Es decir, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Tremendo concepto, porque ese tesoro, cuando es la riqueza, nos pone tan duros que Jesús llega a decir que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja en relación al rico que tiene el corazón puesto en el tesoro, en la riqueza nada más. Otro concepto, porque en la Biblia se habla muchísimo y Jesús mismo habla muchísimo del dinero, de nuestra actitud con el dinero. Y es cuando nos preocupa y nos preocupa y nos preocupa, como podía haber estado preocupada la viuda que puso todo lo que tenía. El concepto es que no hay que preocuparse, lo que no quiere decir que dejemos de trabajar, ¿no? Por supuesto, tenemos que ser responsables, tenemos que trabajar, no hay que tentar a Dios, ¿no? Pero no os afanéis, que quiere decir, no os preocupéis mucho, que habéis de comer o que habéis de beber, y por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. Y hay otro texto que dice que hasta nuestros cabellos están contados. Pero la cuestión es cómo está nuestra actitud en esas ofrendas. Y este monumental versículo, que es algo muy importante, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza
ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Quién no conoce este versículo, no? Ahora, si subrayamos la palabra propuso, tiene que ver con que planificó, es decir, preparó de antemano, pensando en la necesidad de alguien, de una institución cristiana, de una congregación cristiana, de una familia. Cuando hay que ver cómo propuso en su corazón, no rascando el bolsillo a último momento y dando lo que nos sobra o lo que tiene a mano, sino, qué interesante, que se nos llama a estar, a mirar necesidades alrededor nuestro y a preparar esas ofrendas o lo que sea, o nuestro tiempo, o dar otro tipo de cosas, un servicio puede ser también, ¿no? Pero nunca con tristeza, ni por necesidad, no pensando que voy a tener suerte, no pensando que con eso yo voy a ganar más dinero después, Dios me va a dar más dinero, sino con una actitud generosa que implica no esperar nada acá. Y con alegría, y con alegría. Eh, Está el famoso ejemplo de una persona que estaba ofrendando en la iglesia y había llevado dos billetes, uno de $20 y uno de $100. Iba a ofrendar el de $20, pero en el apuro puso el de 100 en la ofrenda. Entonces cuando terminó el culto, todo eso, fue a hablar con lo de la ofrenda y le dice, mirá, yo iba a poner 20, pero puse 100, pero está, déjalo, está bien, está, déjalo, no, está, te queda ahí. Y el de la ofrenda le dice, no, no, este, si tu idea era dar 20, Dios te va a prosperar por 20, no por los 100 que dejaste. Porque eso fue lo que tu corazón propuso. Así que si querés, busco esos $100 y te los doy y vos das los 20. Es una lección interesante, ¿no? Interesante. Así que estamos llamados a no ser miserables con Dios. Dios ama al dador, al que da con alegría. Resulta que nuestra congregación ha tenido una actitud que yo la quiero destacar. Nuestra congregación actualmente ya hace tiempo que viene con déficit, es decir, entran menos ofrenda de lo que se gasta. Y resulta que años antes siempre no ocurría eso y subsidiábamos al hogar de ancianos. Entonces, como el hogar de ancianos nos daba pérdida, hubo gente que quería cerrar, hubo gente en la comisión asesora que quería cerrar, puso fecha y todo, había que cerrar el hogar de ancianos, y otros nos opusimos. Triunfamos lo que nos opusimos. Resulta que hoy, hermano, el déficit que tenemos en la Piebu lo cubre el hogar de ancianos. Es increíble. Increíble. Bueno, increíble. Es lo que está ocurriendo. Porque está tan impecable el hogar de ancianos, en términos generales. Aldo está haciendo una muy buena labor, la esposa, Claudia, Gustavo, están haciendo una labor espectacular. Que el BPS, el Estado, está llevando ancianos y paga, entonces estamos cobrando, porque claro, siempre estuvimos subsidiando ancianos, y sigue habiendo ancianos que pagan menos o algunos que no pagan nada, ¿no? Por necesidades, ¿no? Pero hoy está ocurriendo eso. Pero aún otro tema, que es que la iglesia tenía una propiedad en el cerro, donde tuvimos una iglesia por mucho tiempo, una propiedad grande es, y como no estaba funcionando, empezamos a ver qué íbamos a hacer con ella, y se decidió por unanimidad en la asesora, cosa que a mí me encantó esa actitud, de donarla, para que alguien haga algo útil allí, no venderla, donarla. Y hoy hay una iglesia espectacular allí, hermano. En continuación, Camino Civil. No, continuación, Estados Unidos, calle Estados Unidos. Hay una iglesia menonita espectacular y la donamos.
Y nosotros estamos cubriendo nuestra finanza con el hogar de ancianos. Entonces pudimos haber tenido, haber vendido eso, pero tuvimos otro corazón. Y lo lindo fue que fue unánime cuando se presentó en la asamblea de la iglesia, que estaban muchos de ustedes, o todos, a nadie se le ocurrió decir, no, pero vamos a venderla. No, fue unánime. Fue una actitud muy linda de la primera iglesia bautista. Así que tenemos algo para reconocer, que nadie puso el dinero delante. No, ¿cómo? Vamos a pedir algo a cambio. No, nadie se le ocurrió una cosa así. El versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y ahí se recuerda un salmo. Pablo ahí confirmando que leían los salmos, ¿no? Que era parte, que luego, después porque en esta época todavía no podemos hablar de Biblia, podemos hablar de libros sagrados que se leían, ¿no? Entre ellos, obviamente, leían los salmos. Y hay mucha siempre preocupación por el pobre. El capítulo 19 del libro de Levítico, hay mucha preocupación por el necesitado. Es una norma legal, si quieren, el capítulo 19 del libro de Levítico, que tiene que ver hasta con la defensa de los discapacitados, los ciegos, los sordos, es la defensa de los discapacitados que estaban en una indefensión total en esas épocas, ¿no? La viuda, el huérfano. Siempre hay este sentido de justicia bíblica. ¿Quieren decir algo, por favor? Así no aburro tanto. ¿Algún comentario que quieran dar? Yo el capítulo 19 del libro de Levítico, yo les diría que fue una de las bases o inspiración de lo que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en las Naciones Unidas en el año 48. Porque como yo una vez prediqué y le mostré, uno de los redactores dijo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la versión moderna de los 10 mandamientos, dice, y haciendo referencia a toda la ley, a la Torá, digamos, ¿no? Marcel, Bueno, sí, dale. Santiago 1:27, la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y termina con, y guárdese sin mancha del mundo. Pero esta acción de pensar en la necesidad del otro es fundamental en la vida cristiana, ¿no? Fundamental. También Primera de Corintios 13:3, ¿no? Que dice, si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Ya la actitud, como decías tú, ¿no? Pero está bueno el versículo que encontrás, que citás, ¿no? Fundamental. Porque hasta puedo quemar mi cuerpo, dice. Impresionante, ¿no? Bueno, el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, está haciendo referencia, entiendo yo, al Señor, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Son promesas bíblicas, espirituales y materiales. Pero es, como dijo hoy Decio, lo que vamos a precisar según la sabiduría de Dios y no según lo que nosotros creemos que precisamos. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Liberalidad es dar sin esperar nada a cambio, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, cuando bendecimos a otros, es como que bendecimos a Dios. En el ejército
ustedes conocen el ejército bíblico. El ejército bíblico es una institución que tiene más de 70 años, fundada por un individuo paralítico, que presta sillas de ruedas, un montón de cosas, talentes, un servicio impresionante, ¿no? Todo gratis. Y me acuerdo que el fundador llamaba Ismael Jiménez, que murió casi de 100 años. Una vez me dice, hoy ayudé a Jesús. Y yo quedé medio choqueado. Empezó con visiones de este hombre, empezó a ver visiones. Digo, ¿cómo es eso, don Ismael? ¿Cómo que ayudó a Jesús? Sí, sí. Hoy vino una persona que tenía tal estado de miseria que lo bañamos, que le dimos ropa, zapatos, y le dimos lentes, le dimos esto y lo otro. Hoy ayudé a Jesús con aquel concepto de que por haberlo hecho a estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Se acuerdan? Lo dice Jesús, ¿no? Una vez se pierde la perspectiva, pero hay un proverbio que dice, el que da al pobre, a Jehová presta. Dar y prestar son dos negocios jurídicos distintos. Dar es donar, ya transferí la propiedad. El que da al pobre, o sea, no espero nada, ningún precio, nada a cambio. A Jehová presta. Cuando yo presto, me lo van a devolver. El que da al pobre, a Jehová presta. O sea, Dios nos va a devolver lo que dimos al pobre, a su manera, obviamente. Bueno, después de vamos terminando. Este es el 13, que dice, pues por la experiencia, ¿qué experiencia? La experiencia de dar. La experiencia de dar como propuso nuestro corazón. Dice, la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pablo estaba conmoviendo los corazones de los corintios, endurecidos por las enseñanzas y por todas las cosas que decían los falsos maestros. Es decir, esto es para el servicio a Dios. Damos a los que necesitados, pero es un servicio a Dios. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. También los de Jerusalén están orando por ustedes, agradecidos por esa ofrenda que van a recibir. Hay todo un llamado continuamente, y el apóstol Santiago, que ustedes lo citaron, es uno de los que nos llama justamente a tomar conciencia de que todo lo que estamos aprendiendo, todo, tenemos que aplicarlo. Y en lo económico es algo que nos cuesta, siempre cuesta. Y es, por eso Pablo, Santiago, dice, todo bien, la salvación es por gracia, todo bárbaro, pero tiene que evidenciarse de alguna manera. Es decir, en la fe tiene que mostrarse, evidenciarse con esas obras, como es dar, por ejemplo, ¿no? Santiago en ese sentido es muy claro, es una carta muy interesante, ¿no? La carta de Santiago, ¿no? Pero sed hacedores, por eso ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos, ¿no? Y vamos terminando con el último versículo, que dice, gracias a Dios por su don inefable. Inefable es una palabra que puede decirse que es inexplicable. Inexplicable, porque hay un montón de conceptos en el Evangelio, en las enseñanzas de la Biblia, que para nosotros son inexplicables. Conceptos como amar al enemigo, cuando el enemigo uno podía pensar en destruirlo. Conceptos como no vengarse. La venganza ha sido a través de los siglos, pero como una constante. Sin embargo, ha habido una educación
en contra de la venganza, que al punto que hoy en la legislación misma es un delito hacer justicia por propia mano. Es decir, si alguien mata a un familiar mío, yo no puedo matarlo. Tiene que ocuparse la justicia de juzgarlo. Si yo lo mato, o si yo, por ejemplo, a un inquilino que no me paga, voy y lo saco para afuera, no, tengo que hacer un juicio de desalojo. No puedo hacer justicia por propia mano. Hay muchos conceptos en el Evangelio, en la Biblia. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cómo es eso? Que humanamente uno dice, no entiendo, son como paradojas. Y acá la riqueza está en dar, la riqueza está en dar, sin esperar nada a cambio. Entonces dice, gracias a Dios por su don inexplicable, por su don inexplicable. Así terminó este capítulo 9, ¿no? Bueno, 9:10 pasado. Comentarios. Algunas ¿Puedo comentar una cosa Dale. que aprendí en estas dos lesiones que a mí me hizo un clic ahí, eh, eh, que me llamó la atención, ¿no? Esto de la generosidad y de dar, porque nosotros venimos medio cascoteados con este tema, ¿no? Por todo el tema de la prosperidad y todo esto, ¿no? Y como que uno se cuida mucho al decir, al hablar, y como que a veces hasta de tanto cuidarnos que nos retrotraemos tanto que quedamos muy para atrás. Y leyendo esta lesión, por ejemplo, en la clase pasada, en el versículo 7 del capítulo 8, 7, sí, 7. Por tanto, así como ya abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y al final ahora del capítulo 9 dice este don inefable, ¿no? Este don que no puedo explicar. Es un don de Dios, es una gracia de Dios el poder dar. Y es algo tan, tan grande que lo han banalizado tanto, tanto, tanto en las iglesias evangélicas, que hemos perdido esa capacidad. Hemos perdido esa capacidad de disfrutar de este don de Dios. Es un don de Dios. Y, y, y como que me hizo un clic en la cabeza estas dos clases, porque digo, es algo que tengo que hacerlo porque es parte de mi esencia como cristiano, ¿no? Y no solo tengo que hacerlo por obligación, sino que Pablo en estos dos capítulos como que los quiere hacer entender, dice, yo no los quiero obligar a que lo hagan, no los quiero convencer, yo lo que quiero es que ustedes entiendan que esto es un don de Dios y es parte de la vida cristiana, ¿no? El dar, el ser desprendido, todo lo que tenemos es de Dios. Desprendámonos, es para ayudar. Si Dios me hizo rico, es para hacer de ayuda a los demás. Si Dios me hizo con sabiduría de algunas cosas, es para ayudar a los demás. Nosotros todas las cosas que tenemos es dada por Dios y son para el beneficio del cuerpo, para el beneficio del prójimo, para el beneficio de los demás. Yo estas dos clases a mí me hizo un clic en la cabeza y bueno, espero que también haya sido de bendición para los hermanos porque esto es parte de la gracia de Dios en nosotros, ¿no? El disfrutar del ser desprendido y de ser de beneficio a los demás, ¿no? Resulta que no toqué el tema, pero acá hay otro tema que es si sigue vigente el diezmo o no sigue vigente el diezmo. Aparte, hay mucho debate en algunas páginas que estoy en Facebook, porque se ve que hay como decís vos, Decio, hay un tal desprestigio por el tema de los diezmos, que hay un montón de gente que dice, no, que el diezmo no, eso era para el judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo, ¿sí? Vosotros, fariseos y no sé qué, diezmáis el eneldo y la menta, dice Jesús. Se menciona el diezmo, ¿sí? Pero poco, no hay énfasis. En realidad, lo que sí hay énfasis en este capítulo que leímos, de lo, y
de dar como uno propuso en su corazón, o conforme uno fue prosperado, es otro capítulo, creo que está en Corinto también, ¿no? El diezmo, entonces, podemos debatir acá si está vigente, no está vigente. Es un criterio, ¿no? Es un criterio, puede ser un criterio. El diezmo no es algo que fue inventado, aparece en la Biblia, porque ya cuando Moisés lo habla, ya Abraham hablaba de diezmo, ¿no? Es una cosa muy antigua el tema del diezmo, ¿no? Por favor, no voy a discutir. No metas a Abraham, porque no voy a discutir eso, no voy a discutir eso. Yo estoy con Mateo dice, Se muteó. Estás muteado, Héctor. se hace mucho. No. Es otra cosa aparte, se puede hablar matar. Simplemente yo hago lo que dice Lucas, no Lucas, el versículo dice, ofrendar siempre al día, ofrendar siempre, mantener al sacerdote una ofrenda, porque es la versión que nosotros tenemos siempre, la ofrenda, ofrendar siempre y mantener a la iglesia con su ofrenda. No que el diezmo de chantada, que no voy a discutir eso con ustedes, no voy a discutir eso con ustedes, no voy a discutir con ustedes. Bueno, diezmo lo que yo quiero, no que me obliguen, diezmo lo que yo quiero, lo que yo Ahí deseo, está. es lo que yo quiero. Claro que Ese es sí. Pablo dice claramente, diezmar, mantenga la iglesia de Pablo, mantenga la iglesia. Disculpen esta misión, hermano, pero podemos discutir algo. Habrá un chanta, habrá Yo no un tengo ningún... chanta, ofendió de lo que robó, ofendió de lo que robó, habrá Si un alguien, chanta, si alguien diezma de lo por, que por robó. obligación, ya estamos desautorizando lo que acabamos de leer. Nadie Claro. puede hacer nada por obligación. Yo pienso que el diezmo, digamos, es más del Antiguo Testamento que las iglesias neotestamentarias, ¿no? Lo que se insiste justamente son en estos dos capítulos y en cuanto a la autenticidad de dar y bueno, y que el dar es un don, es una conducta, un estilo de vida también del cristiano que justamente combate el egoísmo y que hace pensar, bueno, en la necesidad de los demás, ¿no? Pero que no está establecido un diezmo en las iglesias El neotestamentarias. chanta de la iglesia evangélica, Nunca, chanta. Y el versículo nunca. que tú mencionaste, Marcel, Chanta. cuando Jesús dijo eso, se los estaba diciendo a los fariseos, Ahí está. recordándoles cosas anteriores, ¿no? Exacto. No, o sea, yo, mira, si se lee el Nuevo Testamento, no se habla del diezmo No. en el Sí, sentido de que no. está vigente, ¿no? Lo que sí Ninguna está carta vigente habla. es dar, es beneficiar al otro, es ayudar, es mantener las iglesias. En ese sentido, por supuesto. Y lo importante, como decía Decio, ¿no? Es una gracia, es un don, es el dar que combate el egoísmo, que te hace abrirte hacia el otro, en ese sentido, ¿no? El diezmo es parte de la ley, ¿no? Es parte de la ley mosaica. Y hay toda una institución, cosa. Vieron que nosotros le llamamos alfolí, lo que recoge la ofrenda, ¿no? El Sí. alfolí no era un cosa de cosas, eran como jarrones que la gente venía y diezmaba los granos, diezmaba la cosecha, diezmaba las primicias. Y la idea era mantener el sacerdocio, mantener toda Claro. Y los levitas. las necesidades y los levitas, ¿no? Era todo un sistema económico. Acuérdense que los judíos, los israelitas, todo su ministerio de economía y todo lo demás era relacionado con el tema de la ley y la ley de ellos, la ley mosaica, era la ley que legislaba el país. Y Claro. todo esto estaba relacionado con eso. Tuvimos hace poco tiempo una discusión de estas en el seminario, las aguas se dividieron, obviamente, Ah, mirá. pero claro, mismo y se respetaron las ideas. Y una de las cosas que nos decía Welby, que era el profesor en ese momento, dice, y bueno, si alguien quiere diezmar, tiene la libertad de hacerlo, saca su Claro. 10%, lo puede hacer, tiene que hacerlo con esta idea, ¿no? De hacerlo de corazón. Ah, No sí. hacerlo con la idea de cumplir un rito de la ley, porque ya no Ah, estamos ah, bajo la ley, sino con el sentido de dar, teniendo también la idea de que todo mi sueldo, todo lo que tengo es de Dios, absolutamente todo lo amén, que tengo. Entonces, amén. Eh, porque también está el este, tema de conciencia, ¿no? Yo no puedo ir contra mi claro, conciencia. Si yo estoy convencido que es de esa forma, bueno, es mejor que lo hagas de esa forma, ¿no? claro.
Y no podemos obligar al hermano a decir, no, no, no des el diezmo, no, no, dalo, dalo tranquilo, ¿no? En el virreinato de Nueva España, que es México, toda esa zona, hasta el 27 de octubre de 1833, el diezmo era ley en México. Robert, ¿querés hablar? Sí, a ver, un poco para hablar del diezmo. En realidad el diezmo se creó para mantener a los levitas, que cuando se repartió la tierra, ellos Claro, no tuvieron, ¿cómo se tierra. llama? No tuvieron Eh, tierra. no le dieron tierra. No. Era responsabilidad de las demás tribus mantenerlos a ellos, ¿no? Mantener a la tribu de Leví con los diezmos. Es decir, para los sacrificios, también se hablaba que para las viudas, para los huérfanos. Ese era el propósito del diezmo, ¿verdad? Y generalmente en el Antiguo Testamento se diezmaba animales, granos, sí. Sí, sí, Dinero está previsto así. creo que muy pocas veces. Creo que en algún lugar leí de que tú podías, sí, cuando tenías que ir a hacer la ofrenda a un lugar muy lejos, podías venderlo, pero cuando llegabas a donde estaba el templo, tenías que con ese dinero comprar nuevamente los animales o lo que ibas a ofrendar y ofrecer tu sacrificio. Pero ese era el propósito. Ujú. Bueno, ¿más comentarios? No, yo creo que justamente estos dos capítulos hablan muy claro del tema de la actitud y el versículo que utilizamos es este que hablábamos, del capítulo 9, ¿no? Versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿no? Esa es la regla, me parece. Sí. Esa es la directiva, que llegan, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿no? Señor, Porque no podemos conciliar esto con el diezmo, con algo que claro, te obligan, me no, tiene parece. que ver. No Es de podemos. corazón, es de corazón, es de Ahí corazón, está. hermano, corazón. Las Claro, cosas son así. Si no hay corazón, no sirve para nada. Todo es chantada, todo mentira, todo es negocio, todo es mercado. Tranquilo esto. Las pentecostales actuales. Las pentecostales actuales son ganchantes, sinvergüenza, atorrantas. Hay muchos sinvergüenzas, sí. Han Claro. extraviado. Y utilizan mucho el Antiguo Testamento para. Claro, claro. Totalmente. Agarran Sí, el versículo del Antiguo Testamento y lo llevan para el día de hoy. sí, sí. Ese es el Marcelo levantó la mano. Marcelo, Sí, yo tengo una pregunta que no sé bien cómo plantearla, porque si a nosotros nos enseñan por nuestra formación cristiana a no amar el dinero, ¿no? Que el dinero sea una herramienta, pero no un fin en sí mismo. Pienso que es más fácil desprenderse del dinero para una ofrenda cuando uno no ama el dinero. Pero entonces la pregunta es, ¿el que ama el dinero y ofrenda tiene más valor o el que ama el dinero es incapaz de ofrendar? Porque el amor al dinero lo cauteriza frente a la sensibilidad de dar. Me pregunto, no tengo la respuesta. O sea, nos es más fácil dar porque no amamos el dinero, pero si amáramos el dinero, ¿seríamos capaces de dar? ¿O ese sacrificio sería más valioso porque a pesar de que amamos el dinero, ofrendamos? pero yo digo, el que ama el dinero es porque ahí tiene su corazón. Ese es su tesoro. Amar el dinero no es un mérito, ¿no? No es un Claro. mérito. No, Y si tiene, claro que no. y A si raíz tiene de su Entonces todo. corazón allí, es que esa persona no el está que ama el convertida. dinero, el que ama el dinero no estaría capacitado para dar, Este, para ofrendar en realidad. Entonces, pero puede digo, ser que den para calmar la conciencia, nada más. La clase aparentar. Pero no hay pasada, amor, Aldo habló de esto, haciendo el ejemplo estas cosas que hacen las maratonas, estas que hacen los fines de semana cuando, para dar dinero para los gurises, discapacitados y todo esto, y que vienen las empresas y dan un montón de plata. ¿Te acordás que hablaste, Aldo, algo de eso? Sí, 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 sí. Esto que a veces se hace de UNICEF,
o de la Teletón, de todo esto, ¿no? Que se hace, ¿no? Que bueno, sin duda que es una buena obra, ¿no? Pero que ahí se ven muchas empresas bueno, que dan dinero, pero obviamente se promocionan, sale la publicidad, sale el cheque enorme ahí con terrible cifra, ¿no? Y muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Será una actitud de amor o es porque realmente eso está a la vista de todos? ¿No será para lavar un poco su conciencia, que capaz que en el año están, quién sabe, manejándose de qué manera, evadiendo impuestos o no sé qué? Digo, ¿no? Yo A estuve, veces. además yo estuve en una congregación donde se manejaba el tema de la prosperidad, ¿no? Y hace algunos años atrás, y las personas que donaban mucho siempre estaban al lado del pastor, siempre estaban muy visibles, ¿no? Y bueno, el dar, el comprar cosas, siempre llama la atención también, ¿no? Y como que hay un acallamiento de la conciencia, y, bueno, yo estoy dando, ¿no? Yo estoy haciendo lo mío, estoy haciendo mi parte, pero en realidad lo que está es tratando de como negociar con Dios, ¿no? Y eso no funciona. Ah, no. Ujú. No sé, yo creo que el que tiene amor al dinero eh, no está en el reino de Dios. Claro, raíz de todos los males. Mm. Raíz de todos los males. Y es fuerte, ¿no? Puede Porque estar, puede estar en la iglesia, ¿no? Puede estar en la iglesia, por supuesto. Y al lado del pastor, como dice Décimo. y es fuerte lo que dice Jesús, porque Jesús no le dice a raíz de todos los males a otras cosas. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, de todos los males. Es algo muy fuerte. Sí, sí, correcto. Hoy en día eso, porque Sí, están es las tal guerras, cual. porque están las guerras, porque están los problemas entre los países, nada más que por el Claro, dinero y el poder. Sí, amor al dinero hace que haya tantas armas y hace una industria brutal de armas. brutal. Ujú. Pero yo también Sí. conozco gente que tiene plata y que no ama Hace dinero y que No, pero sin esto para duda. beneficio para misioneros, para Sí, obra, y lo sí. hacen, o sea, y siguen trabajando y haciendo plata para apoyar, ¿no? No, y como que se sienten en esa parte y lo hacen con amor, ¿no? Hay gente que tiene esa, pero es un don No, también, ¿no? Es un don, hay ¿no? mucha gente, mucha gente. Aparte, Es justamente lo que un- habla es del amor, ¿no? Y el amor, bíblicamente, va mucho más allá de un sentimiento, es una conducta, un estilo de vida, una forma de ser, ¿sí? Supera lo que es el sentimiento. Entonces, si la persona ama el dinero, obviamente tiene una conducta que lo va a Ah, manejarse de una ah, determinada manera muy errónea, ¿no? Por eso se dice que justamente tenés que amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Eso sí, es lo que va a regular tu conducta, ¿no? Se tiene que sí, convertir.